Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como @uncafecontigo o @_uncafecontigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes y en esta ocasión me acompaña una invitada muy especial, colega, psicóloga, Katia Barrientos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida a Un Café Contigo. Muchas gracias, Lau. Pues súper contenta de estar aquí contigo platicando, así como pues de los temas cotidianos que a veces pasan en la vida, como poderlos traer a la mesa con un cafecito y una platicadita. Un gusto compartir este cafecito del día de hoy contigo y sobre todo porque creo que nuestra audiencia necesita escuchar este tema, porque muchas veces no hablamos del duelo en los niños y creo que hablar de este tema es súper importante, sobre todo porque, no sé, como que creemos que los niños no viven el mismo proceso que nosotros. Creemos que a lo mejor no lo van a entender, creemos que a lo mejor es insignificante, como les va a pasar desapercibido o algo así. Y no, pues también los niños, al igual que nosotros, son seres humanos que también están viviendo procesos, pérdidas y crisis en la vida. Entonces, creo que aquí es bien padre o bien importante poder poner sobre la mesa este tema del duelo y platicar, bueno, y cómo vive un niño un duelo. No sé qué pienses tú, qué opines, pero creo que al igual que nosotros, pues también viven una serie de etapas, ¿no? Claro, y a veces hasta pensamos como, no, hombre, o sea, mejor hay que evitarlo, lo evadimos, al cabo que él no se da cuenta o ellos no se dan cuenta. Y claro que no, o sea, creo que de hecho los niños están al pendiente de todo el tiempo, ¿sabes? Claro. Como a ver qué dicen y la oreja parada y entonces a veces sale como contraproducente estar evitando el tema y evadiéndolo y huyendo de él porque los niños se quedan a veces con muchas preguntas. Claro. Sí, justamente una vez me pasó, bueno, un caso de una niña que perdió a su abuelita y me decía la mamá, pues es que me pregunta y a veces me dice que extraña a su abuelita y a veces, pues yo también como perdí a mi mamá, decía, pues es complicado como hablar del tema. Entonces, ¿cómo esta importancia, o no sé qué pienses tú, pero de pues trabajar uno nuestros propios duelos para poder acompañar a nuestros pequeñines en su duelo? Porque pues al final de cuentas, pues ¿quién le va a explicar, no? O sea, creo que los únicos que podemos explicarle somos nosotros, ¿no? Totalmente, o sea, empezando desde ahí, poder trabajar nuestros propios duelos, porque claro que todo lo de nosotros como adultos, los niños pues son como lo imprimen, ¿no? Y más, por ejemplo, como papás, cuidadores, claro que agarran todo desde arriba. Entonces, la importancia, como dices, de poder trabajarlo primero uno mismo y saber cómo reaccionamos y cómo manejamos el tema de la muerte en situaciones personales, ¿no? Para poder de esta manera poder transmitir a los niños la manera adecuada de, de sobrellevar una muerte. Claro. Y ahorita que mencionas ya ahora sí la palabra de hablar acerca de la muerte, pues muchas veces como adultos, bueno, digo, no sé si te pasa, pero yo tengo muchos amigos y familiares que dicen, no, es que hablar de la muerte es bien fuerte, o sea, es bien pesado, es bien complicado, no me hables de eso, no quiero pensar ni en mi propia muerte. Y entonces imagínate, explicarle a un niño ese proceso de pasar de la vida a la muerte,
si yo no he hablado de eso, o si ni siquiera sé qué significa para mí, o si ni siquiera lo he pensado, o si ni siquiera lo he analizado, pues claro que me mueve todavía más, ¿no? Sí. Entonces, Y ujú, fíjate, o sea, llama mucho la atención como esta parte de siempre querer hacer un lado este tema, porque claro que a mí también me ha pasado que yo, bueno, yo estoy estudiando la tanatología, entonces es un tema que pues sale constante en las clases y todo, ¿no? Y cuando quiero hablarlo así abiertamente, no sé, con alguien, es como, ay, espérate, o sea, ¿por qué estás hablando de esto? O porque ahorita, no, 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 no saques este tema. Y realmente, Lau, pues es lo único seguro que tenemos, ¿no? Es bien fuerte, porque es lo único seguro y de lo casi creo que único que no se habla. exacto. Y bien curioso, a mí también me pasó lo mismo cuando empecé a estudiar tanatología, de que, o sea, hasta te pones a reflexionar un chorro de cosas y dices, o sea, hasta les compartí a mis papás, si yo me muero, va esto y el otro, y como que sientes como que algo malo puede pasar, pero pues al final es como aprender a poder transitar en este proceso que todos vamos a vivir y que por eso creo que el que los niños, lo empiecen a ver, a visualizar, a comprender. Y a mí me llama mucho la atención cómo, hay muchas películas, ¿no? O sea, como que tocan estos temas. O sea, ves a Disney repleto, digo, no sé si te ha tocado, pero ves a Disney repleto de estas experiencias donde pierden a papá o a mamá o la familia, este, digo, una súper común, Frozen, o sea, pierden a los 2 papás, se vive todo ese proceso, o sea, realmente dentro de todo, la película se vive todo ese proceso de duelo, ¿no? Y el cómo, cómo enfrentar, o está también una que se llama Dinosaurio, El Rey León, o sea, hay Sí. muchísimas, ¿no? Pudiéramos hablar de muchas películas, ¿no? Coco también, que fue una súper, como así top, ¿no? Coco, que igual ahí meten mucho todo lo de los rituales, la importancia de la cultura y también de poder cerrar como el duelo, ¿no? Porque muchas veces se deja abierto y también es muy importante que no nada más como adultos cerremos esa etapa. O sea, también los niños, hay maneras de poder hacer rituales con ellos para poder realmente despedirse del ser querido y que no se quede como al aire y pues, ¿qué pasó? ¿No? Pues se fue, como estos típicos dichos, ¿no? Se fue al cielo y está con Diosito y entonces Ujú, toda esta parte de, oye, ¿cómo? Entonces, él me había dicho que se fue de viaje y pues ahora le tengo miedo a los aviones porque ahora está con Dios, ¿no? Ya no está aquí. claro, claro. Entonces, es bien, bien importante cómo lo manejamos, cómo cerramos los duelos, cómo hablamos con ellos, cómo se los transmitimos y cómo reaccionamos nosotros, como decíamos, ante las pérdidas. Sí, totalmente. Una de las cosas que yo creo que es súper importante, ahorita que decíamos de la película de Coco, es, ahorita hablábamos al principio de, pues no se habla. Como, digo, afortunadamente tenemos este ritual mexicano de hablar de la muerte. E incluso la vez pasada me impresioné que hay estados donde tienen ciertos rituales todavía mucho más de que hasta limpian los huesos, o sea, como que mucho más metidos y profundos en ese tema y aquí algo que me gusta mucho es que, o sea, la enseñanza de esto es el recuerdo, ¿no? O sea, el recuerdo de la vida de una persona y que si un niño ha vivido ese recuerdo de estar con una persona, con su abuelita, con su tía, con su mamá, con su primo, con el quien haya sido, el que ya no esté presente, pues es al final vive ese recuerdo en él y el que no le demos ese derecho de hablarlo, pues el niño, pues, lo vive así como en frustración, o como tú dices, como no lo puedo cerrar, no lo puedo hablar, no se puede dialogar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Porque definitivamente a lo mejor los niños no lo expresan de la misma manera que nosotros, pero ¿cómo podemos como empezar a explicarles un poquito más a los niños de hablar acerca de la muerte? Claro, yo creo que es súper importante el ver en qué etapa están, ¿no? O sea, las edades, pues sí, sí tienen mucho que ver. Claro, Poder ponernos en su nivel cognitivo, en el nivel cognitivo que se encuentren para poder abordarlo
de la manera adecuada, ¿no? Porque a veces queremos como explicar a detalle, irnos así como bien, bien profundo, Exacto, o sea, como muy complejo, ¿no? muy complejo, cuando a lo mejor no es el momento. Y no digamos de decir mentiras, sino responder a las preguntas que ellos nos hacen. ¿Sí me explico? Ah, Creo que el ir respondiendo, decir la verdad, no como lo que platicábamos ahorita de este elefante en la habitación, ¿no? De que, bueno, ellos saben lo que está pasando, pero no se ah, habla de eso. Recuerdo que una de las muertes más cercanas que me ha pasado, pues, es la de mi abuelo, de parte de mi mamá, ¿no? Y recuerdo que esta experiencia, pues, fue como muy fuerte, porque fue la primera y fue alguien súper cercano a nosotros. Y recuerdo como todo esto de nadie poder expresar el dolor que sentíamos ante eso, ante la pérdida, sino cada quien lo estaba viviendo individualmente porque todos estábamos pasando por lo mismo, pero nadie lo exponía. Entonces, como era esta parte de cómo poder ponernos todos en sintonía, de decir, oye, pues si todos estamos pasando por lo mismo, ¿por qué no poder hablar de esto? ¿Por qué no poder como apapacharnos entre nosotros o consolarnos entre ah, nosotros que estamos viviendo algo en común? Pero sigue como mucho este mito de, oye, no, pues los niños deben de ser protegidos del dolor y el sufrimiento que la muerte conlleva, ¿no? O sea, esto no claro, se puede hablar. De hecho, hasta entre nosotros los adultos, o sea, cómo se claro, batalla de hablar de eso como platicábamos ahorita. Es como este miedo al no saber qué decir o el miedo ante el dolor del otro. O sea, me da miedo tu dolor. claro, me da miedo que no sé qué me voy a enfrentar o qué me vas a preguntar, qué me vas a decir, cómo te lo voy a explicar, ¿verdad? Cuando es esta parte justo de la tanatología de poder acompañar. Ujú, Y esto pues también se va un poquito con los niños, ¿no? O sea, poder darles ese espacio de confianza, porque como decíamos, al estar huyendo y al estar evitando como confrontar el tema, pues al mismo tiempo ellos están como reprimiendo todo ese dolor y totalmente, no sabiendo dónde o cómo sacarlo. Entonces esa confianza que tienen en nosotros, pues de alguna u otra manera se va disminuyendo, ¿no? Y no, claro. y se puede sacar de maneras que a lo mejor no son adecuadas por este mismo, por esta misma evitación de, y que a fin de cuentas viene siendo como una mentira. Exacto. Sí, fíjate que hace poquito vi una serie, no sé si tú la viste, que se llama Desde Cero. Es una serie muy bonita, te la recomiendo. Pero pues habla, digo, para los que a lo mejor no la han visto, ya voy a spoilear un poco. Pero ahí me gustó mucho porque habla de un proceso de duelo, pues, obviamente, de una pareja que se enferma de cáncer y demás, y habla del proceso de duelo tanto de ella como de la o sea, de la esposa como de la hija. Y me llamó mucho la atención que dentro de una escena la trabajadora social, para explicarle a la niña de que, pues, oye, pues, o sea, hay que explicarle, ¿verdad? O sea, y me llamó o sea, me llenó de mucha ternura una escena donde la niña, pues, obviamente se da cuenta y le dice: "Mamá, es que siento que mi papá se está muriendo". Y o sea, la mamá le dice: "Pues sí, sí está pasando". Entonces, eh obviamente la trabajadora social dice, o sea, le comparte que cuando, viven estos procesos los niños, pues los niños, se van mucho a la fantasía. O sea, en algún momento llega, ese punto donde empiezan a pensar que en algún momento va a regresar, que va a entrar en cualquier momento por la puerta, que sí, o sea, está de viaje, o sea, empieza toda esta fantasía. Y una de las recomendaciones que le da en ese momento es que cuando falleciera, que viera el cuerpo, o sea, que sí viera el cuerpo. Ujú, A mí se hizo bien impactante, sí. porque normalmente, culturalmente, acá en México, pues, muchas veces evitamos que los niños vean, pues, esa parte de ver el cuerpo, obviamente, pues, depende de las condiciones, en las que esté un cuerpo, es diferente verlo en un funeral a verlo en un momento, pues, difícil, ¿verdad? O que no se vea bonito, por así decirlo. Pero
se me hizo muy impactante. O sea, ¿qué piensas tú de eso? Porque yo me acuerdo que en tanatología también nos decían de que, bueno, pues si pueden ir al funeral, que vayan, ¿verdad? O sea, a lo mejor no todo el día ni todo el momento y, ¿no? Pero sí a lo mejor en un ratito, un momento, sobre todo si era una persona muy, muy, muy cercana al niño, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de eso? Fíjate que considero que es sumamente importante justo esta parte de, primero, pues preguntar, ¿no? De si él quiere ir o ella quiere ir. Totalmente. Porque claro que si ellos están como un poco en la etapa de negación, pues es, ok, vamos a darle su espacio. Pero cuando los niños insisten y están como detrás de que quieren saber qué pasa, claro, yo pienso profundamente que tienen el derecho a ir, porque hay papás que dicen, oye, ¿sabes qué? No, hombre, como la exposición del cuerpo y toda esta parte de, del funeral. Y es como, no, hombre, lo dejo con el tío o con la prima para que pues no No sepan vean qué nada. pasó, ajá, como no pasó nada, regreso yo, nos ven tristes, pero pues ya, seguimos con lo que sigue, ¿no? Y es Ujú. esta parte de, bueno, a ver, ¿qué está pasando en el proceso cognitivo del niño? En esta parte, como en este gap, no sé cómo podríamos Ujú. decirlo, Claro. de, de los tiempos que están como confundidos. Entonces, fíjate lo que creo que es súper importante, darles ese espacio a los niños y esa decisión de poder, de que ellos puedan ir a un ritual, que es este ritual de despedida para nosotros también como adultos, que ellos estén presentes y puedan pues vivenciarlo, justo esto, de que, y creo que también es bien importante explicarles antes de, Claro, lo que va a pasar. con Ujú. detalle cómo es que lo que van a vivir. Creo que eso es fundamental. Y ya Súper. después vamos, o sea, vamos con todo, pero que ellos tengan así un poquito preparado lo que van a vivir, cómo van a ir vestidos, qué es lo que va a haber, qué significa y toda esta parte. Sí, fíjate que también te platico una experiencia personal. Hace como 3 meses, pues falleció un tío mío, también muy cercano. Creo que toda la familia estamos en ese proceso de comprender, ¿verdad? Todo lo que pasó y demás. Pero me llamó mucho la atención. Tenemos un primo, bueno, un sobrino más bien, con síndrome de Asperger. Y él, o sea, la forma en la que él lo estaba experimentando era demasiado genuina, o sea, o demasiado como expresiva, y me gustó mucho porque él decía: "Es que lo extraño, y es que lo extraño", y nos mandaba mensajes a muchos, y como que, como no, como sí, como toda esta expresión de emociones, él se acercaba, veía, o sea, era su primera experiencia así como más, cercana, ¿no? De este proceso. Y pues me llenó de mucha ternura el hecho de que, una, se le haya permitido ser, ¿verdad? O sea, como expresarlo, vivirlo, experimentarlo, como él lo necesita y que y muy, muy, sí, pues muy genuino, de que veo que sube de repente fotos con él y como buscando como recordarlo y todo ese cariño. Y a lo mejor algunos de mi familia, por el mismo proceso, pues así como que de repente lo sienten así como que, ay, incómodo o como que, ay, está subiendo muchas fotos o está mencionando esto. Pues claro, porque al final cada quien vive el proceso de manera diferente. Pero a mí se me hizo muy como especial el que no tenga miedo de hablar las cosas o el que no, el que se expongan las cosas de manera genuina y abiertas, obviamente cuidando, ¿verdad? Cada espacio. Pero entre más se habla, pues más se procesa, no sé si me explico, o sea, como que se me hace bien curioso de que, entre más lo hablaba, como que más sentía yo que lo estaba como digiriendo, ¿no? 100%. Pues primero, Lau, siento mucho lo de la pérdida de tu tío, te mando un abrazo desde Ay, acá. gracias. Y creo que como dices, está el experimentar Mm. y permitirse este dolor, porque al final de cuentas, pues es el dolor como expuesto, es algo que no se ve, ¿sabes cómo? Es muy raro
que alguien realmente se exprese genuinamente y se permita como verse vulnerable ante algo que es la pérdida, ¿no? Que claro Ujú. que nos pega y nos duele. Este, y mucho de esta parte que mencionabas, creo que muchos piensan de que no, es que se va a traumar. O sea, ¿cómo lo vas a llevar a un ritual? Se va a traumar. Ah, Ujú. y esta parte que dices de, al contrario, es un proceso también el estarlo hablando y estarlo experimentando de aceptación. Así es. Ujú. Conocemos las etapas del duelo que se viven de diferentes maneras, pero que al final son las 5 etapas de Kubler-Ross y que Sí, aunque no sean lineales, se experimentan de alguna u otra manera. Y justo para experimentarlas tenemos que hablar de ello. sí. Y aquí, por ejemplo, Katia, digo, no sé si tengas tu experiencia, a mí me ha tocado varios rituales, digo, a veces, como dices, pues los niños, por ejemplo, me ha tocado que, pues los niños, no sé, no viven en el mismo lugar de donde está la persona que falleció o fue de alguna manera Eh, sí, o sea, que a lo mejor el ritual tuvo que ser muy rápido, como el tema del COVID, o sea, en el tema del COVID fue, incinera y vámonos y rápido procesa. O sea, siento Sí. que acabamos de pasar una etapa donde de repente hubo procesos ahí como que batallamos un poco. Entonces, ¿con qué rituales pudiéramos como ayudar a los niños? Sí, creo que podría ser simple y sencillo con una carta, por ejemplo. Podemos hacer una carta de actividad en donde ellos puedan expresar todo lo que lo que les hubiera gustado decirle, Ah, cómo se sienten, qué les faltó decir también, hacer un poema para esa persona querida, incluso hasta pintar algo, ¿no? En honor de esa persona tan cercana que se nos fue. Em, También ir a dejar flores en el panteón, ujú, ¿no? Y, y claro, también prepararlos para las fechas importantes. exacto, Si tienen exacto. a lo mejor en casa un pequeño como las fotos, velas, que también eso es como una forma de ritual donde, Ujú. este, como un pequeño altar, ¿no? Así es, sí. También incluso ir como a, o sea, hacerlo de esa forma para que ellos estén cercanos a este tipo de rituales. Claro. Y como tú dices, o sea, no tiene que ser algo demasiado complejo, no tiene que ser, así como que muchos, vemos como este paso como muy complejo, muy Y difícil, muy, o O de sea, que ¿sabes? ir a tirar las cenizas a algún lugar, ¿no? Esta parte de como el Ujú. ritual para cerrar o irme a un lugar acá muy lejano para poder profundizar. No, hay cosas muy sencillas que podemos hacer desde casa y podemos también ayudar a que los niños tengan ese proceso de despedida. Sí, la vez pasada, no me acuerdo hace cuánto, pero sí también, o sea, como decías ahorita, dibujando, pintando, haciendo ciertas manualidades, o sea, como que dentro de las mismas posibilidades. Y que si lo mencionan, pues también, o sea, como validarlo, ¿verdad? Ay, es que mi abuelita o mi tita o mi tío o mi primo, ay, estuviera aquí jugando, conmigo. Yo me acuerdo mucho que cuando mi hermana estaba chiquita, Ujú. falleció una amiga de ella, o sea, tenía 8 años, yo creo que mi hermana, 8 o 9 años, la niña también falleció así muy chiquita. Súper. Y sí, fue una situación así muy como de choqueante. Y uno de los rituales que se hicieron fue que la familia le dio una muñeca de la niña a mi hermana y mi hermana la dejó ahí como en su cuarto como muy, como guardada, ¿no? O sea, como que como forma esto es de ella, entonces me recuerda, o sea, a esa experiencia. Digo que son ciertos detallitos, por ejemplo, me ha tocado también ver personas que se quedan con a lo mejor un cierto objeto o algo que les recuerde a esa persona. Entonces también es como usarlo, que si el sombrero, que si algo, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá me acuerdo que también cuando falleció mi abuelita, igual, se llevó una capa y luego le digo, ay, qué padre tu capa. Y luego le digo, esa era de mi abuelita, ¿verdad? Y luego me dice, sí, era de tu abuelita. Es Ay, como que ese tipo de cosas que te puedan recordar, o sea, como que ese abrazo o ese como
afecto que tenías acerca de esa persona, pues creo que también pudiera ser un elemento que a lo mejor pudiera acompañarlos, ¿no? Totalmente, algo significativo para, o sea, el significado que tú le das a ese objeto de la persona, ¿no? Y traerlo contigo, la verdad es que ese también es como un proceso de aceptación y de estar recordando a la persona, como honrarla, que también es una parte cuando, cuando haya esta relación diferente, porque a veces la gente dice, es que no, o sea, yo no quiero olvidar a la persona, y siento que al hablar de la muerte y hablar de esto, la estoy olvidando, ¿no? Y al contrario, no es que la vayamos a olvidar, sino que va a ser una relación diferente. Esta relación diferente, un nuevo significado a su vida, como resignificar, la parte de resignificar y poder recordar. Creo que lo que mencionaste hace rato de los recuerdos es, es al final lo que nos queda, ¿no? O sea, lo que nos queda de la persona, los recuerdos. Entonces, el tenerlos presente, el tener a la persona presente al hablar sobre eso, no significa que, que nos va a causar dolor, sino un duelo bien procesado nos puede dar hasta ese consuelo, el que todos podamos, o bueno, el que, los que estemos viviendo eso, podamos traerlo a la mesa y honrar su vida con sus recuerdos, ¿no? También, Ah. no sé qué Ahorita también, otra de las cosas que decías, o sea, como también respetar mucho cada proceso de cada quien, ¿verdad? O algo de lo que no hemos dicho, pero muchas veces los niños están enojados, porque total. también se vive, también se vive la etapa de la ira y del enojo, y a veces están enojados, y por qué se fue, y por qué me dejó, y por qué no está, a lo mejor no lo viven, nosotros también lo podemos vivir, a lo mejor no tan explosivo, pero muchas veces los niños, o sea, como están en ese proceso de regulación emocional, pueden de repente tener estos episodios donde estén muy enojados por la situación o donde se quieran alejar completamente o donde también se sientan muy, muy tristes, no quieran hacer a veces la tarea o que se sientan como desganados. O eh, donde quieren llamar demasiado la atención, ¿no? O sea, hay como estos extremos, pero pasa. Sí, sí pasa que empiezan a los síntomas físicos, cognitivos, como toda esta parte a empezar a sintomatizar, podríamos decir, que sí se van a ver los signos, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que es, o sea, cuando digo, definitivamente dependiendo de la situación, de la forma, es diferente vivir un proceso de enfermedad a vivir un proceso de un accidente o vivir un proceso, digo, no sé, también, pues sí, o sea, diferentes formas en las que se vive, o sea, que sea un vínculo demasiado cercano, un vínculo un poco más lejano. O sea, Sí, todas estas cosas pues van a ir indicando y que también no tiene nada de malo si le permitimos al niño también tener un espacio, por ejemplo, terapéutico para que lo platique, ¿verdad? O sea, para que lo pueda poner sobre la mesa, o sea, como que también no veamos que, 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 que no tienen nada de malo si el niño también tiene ese espacio, o sea, es como, también puede tener su espacio para procesar esa parte. y creo que es una de las cosas esenciales, ¿no? O sea, llevar al niño también a terapia después de alguna muerte para poder como justo llevar estas etapas del duelo encaminadas, ¿no? Claro. Y que él tenga una también como un espacio, como dices, que pueda hablar abiertamente de lo que siente, porque a veces los niños también pueden sentir como, ay, no, y es que si lo hablo con mi mamá o con mi papá o con alguien cercano, pues también le va a doler y pues voy a ver su dolor. Entonces, el que esté con una persona externa a eso, le puede servir mucho el tener este espacio donde él pueda ser también validado y que pueda expresar todo lo que siente, ¿no? También. Claro. Sí, o sea, también creo que me ha tocado ver, o sea, que también, o sea, bueno, ahorita hablamos de las personas, pero me ha tocado ver también niños sufriendo mucho, por ejemplo, por sus mascotas que fallecen también. Y a Ay, veces desvalidamos esos duelos de los niños. Cuando también, oye, pues si la mascota estuvo 3, 4, 5 años o jugaba todo el tiempo con él y luego de repente, pues ya no está, pues claro que también.
Claro, de hecho, el duelo de mascotas también es una parte bien importante que a lo mejor a veces los papás o cuidadores lo ven así como, ay, pues es el perrito, ¿verdad? O es la mascota, Mm. pero no, es un impacto bien fuerte para ellos. De hecho, hasta para adultos, ¿no? Algunas veces también para adultos el perder una mascota es muy fuerte. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama Yo siempre te querré. No sé si lo has Ay, escuchado, nunca lo he escuchado, pero a ver, platícame. que es justo que habla de eso, de cómo el proceso de la mascota, ¿no? El estar Ay, tan cercano a esta mascota y después la muerte, hay como una resignificancia de esta muerte, pero, y también hay diferentes actividades que se pueden hacer claro. al, por ejemplo, no sé, me tocó una vez que el gatito de una pacientita como se escapó y ya no, No pues no regresó. lo volví a ver. Entonces, pues justo para poder resignificar el qué pasó, a dónde se fue y para poder tener un cierre de eso, porque a veces esa incertidumbre pesa mucho más que la propia muerte. Claro. Eh, entonces, no sé, en esa ocasión hicimos como una historia de dónde pensaba que estaba el gatito y después que se encontraba a otra, Familia o algo. gatita, Ah, ajá, una gatita. a una gatita, entonces, y que ya, o sea, vivieron juntos y felices, ¿no? Ya. Entonces, como poder darle otro giro, este, y pues acompañar, o sea, justo acompañar y permitir que expresen y que pregunten y la comunicación, escuchar, escuchar y escuchar. A veces es como los adultos andamos tanto en nuestra onda y de que no, pues no es nada y para aquí y para allá, pero es súper importante detenernos y escuchar como, y el validar, como dijiste hace ratito, ¿no? Sí, y si yo como adulto no me siento preparado o listo o lista para explicar esa situación, se vale como también decirlo, ¿verdad? O sea, se vale también decir, oye, no sé cómo abordar esto, o sea, como decirle, bueno, espérame, mijito, ahorita te explico, ahorita, o sea, como investigar, pedir ayuda, 100%. asesorarte. O sea, a mí me pasó cuando mi sobrina, cuando nació mi sobrino y que preguntó que cómo nacían los niños y yo así de que, De como que sí que, lo había visto, mijita, y soy psicóloga, sí, pero yo a lo mejor no te quiero explicar en este momento, ¿sabes? Entonces también hay veces que como adultos, o sea, constantemente necesitamos seguirnos preparando y hay veces que, como dices, o sea, como estamos a lo mejor todos viviendo el duelo o todos viviendo cierta situación que nos cueste un poquito explicar o hablar del tema, entonces es como, pides ayuda, o sea, oye, pues pides ayuda ya sea a tu pareja o a un primo, a un tío, o sea, que a lo claro, mejor puedes acompañarte como para explicar, ¿no? O sea, pero si inmediatamente no sabes qué decir, o sea, pues puedes decir, digo, ok, mijita, te escucho y ya después le das una respuesta, no tienes que dar una respuesta al instante, ¿verdad? exactamente, con la que no te Ok. sientas como tranquilo o tranquila, ¿no? Sí, claro. Y algo que me gustaría agregar, Lau, es como también la importancia de al momento de explicar alguna muerte a un niño, es bien importante que sea una persona pues, con un vínculo importante. El, Ujú. el decir, ok, ahorita no tengo la respuesta, déjamelo checo, déjame investigo, pero no dejar como que pase, oye, ¿sabes qué, fulanita? Tú Ya dile, dile tú. dile tú, que la maestra le diga, o No, que la psicóloga del colegio le diga, no, no, no. O sea, son personas importantes y cercanas al niño las que tienen que dar este comunicado. Y como dices, si a lo mejor no tienen ahorita las respuestas, es bueno, déjame investigo, déjame preparo, déjame pregunto para saber cómo a su nivel podérselo transmitir. claro, Que lo bueno siempre sería como decir la verdad, ¿no? De una manera procesada, de que el niño lo pueda entender, pero decir la verdad. Y otro de los puntos importantes es poder como dar este espacio íntimo, porque a veces como que, ok, sí se lo digo y se lo digo ya ahorita y rapidito, o le contesto sus preguntas rapidito, cuando sí se debe dar el espacio para poder hablar de ello, sin claro. interrupciones,
en un lugar donde sepamos que el niño se siente en confianza y el adulto también, o sea, seguros, Ujú. para poder ponerlo sobre la mesa y darle Sí, o espacio. sea, estos rituales de ir a visitar cada cierto tiempo, a lo mejor, ya sea donde están las cenizas, o donde está el panteón, o como dices, o sea, a lo mejor tener, digo, dependiendo de cada creencia, ya sea una oración, un ritual, una actividad cada cierto tiempo, o en las fechas importantes, los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, o sea, como tener estos espacios significativos también dentro del día a día, pues obviamente también nos va, o sea, también abre como esos espacios o esas posibilidades, o sea, que si realmente nos lo damos, nos va a beneficiar a nosotros como adultos y también va a beneficiar a la familia, ¿verdad? Claro, sí, Pues muy bien, Katia. ¿Algo más que quieras agregar o ya estamos bien con lo que compartimos? ¿Algún libro, alguna experiencia o algo? Pues me gusta mucho, bueno, creo que ahorita comenté unos 2 libros, no me acuerdo si sí comenté el de El árbol de los recuerdos, creo que sí Ah, lo no, comenté. esa no. Ah, No, 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 no. que Ajá. habla justo de poder como poner sobre la mesa todos los recuerdos y el Ah, ya, resignificar. ya, ya. Así se llama, el árbol de los recuerdos. El árbol de los recuerdos, aquí tengo el autor, se llama Britta Teschentrug. Ok, súper. Y es muy bonito porque justo habla de bueno, no lo quiero spoilear, Ok, pero habla de cómo un animalito, un zorro, muere y cómo todos se juntan al recordar ya, al zorro, ¿no? Y cómo al recordar donde él fallece, o sea, donde él murió, empieza a crecer una planta. ya. Ay, Entonces, qué está bonito. como muy bonito en la cuestión de los recuerdos y ese libro me gustó un chorro. Y pues sí, creo que lo más importante, Lau, como para concluir, es poder transmitir de una manera adecuada, primero que nada sabiendo cómo pedir ayuda, como dices, y abrir las puertas de comunicarnos y poder escuchar y poder validar, trabajar nuestras propias pérdidas primero, y estar ahí acompañando a la persona o acompañándose mutuamente cuando es un duelo en conjunto. Y pues sí, más que nada eso. Claro, y si no sabes qué hacer o si de repente dices, no, yo no sé cómo enfrentarme a esto, a mí no me gusta, me genera conflicto, pues que hay espacios para poder acompañarte, asesorarte, este, poder darte herramientas que te lleven a eso, ¿verdad? A que puedas compartir lo que, incluso me ha tocado ver sesiones hasta familiares donde se trabajan esos temas y eso también es muy bonito, o sea, porque trabaja el adulto o los papás o la familia como tal, hermanos y demás, y que se pueden trabajar muchas cosas muy bonitas de manera, pues sí, familiar en muchas ocasiones y en conjunto. ¿Vale? Sí, y sí, claro, y de hecho si nos mueve como un poquito esta idea, pues a lo mejor sí es como, bueno, ¿qué tengo que trabajar? ¿O qué hay ahí por ahí una señal que a lo mejor yo tengo algo que trabajar mío también, ¿no? Pues muy bien, Katia, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en este espacio. Compártenos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Muchas gracias, Lau. Pues en Instagram estoy como ¿Ok? sic.katia Barrientos, Katia con THY. Ok. Y pues es mi única, ay, bueno, TikTok, Ahí pero estoy estamos. igual. Ok, muy bien. Bueno, como quiera, si no saben cómo escribir, aquí va a aparecer tu Instagram y demás para que nadie se equivoque en cómo buscarlo. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Katia, por compartirnos este tema tan profundo que no es nada fácil de hablarlo y ponerlo a veces sobre la mesa, pero es tan necesario para poder transitar el duelo en nuestra vida. El tema de la muerte es un tema que necesitamos seguir hablando y seguir enfrentando para poder vivir
una vida mucho más plena. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo de seguirnos en @un café contigo y también en mi Instagram personal o mi TikTok como @sic.lauracárdenas. Ahí nos estamos viendo y pues nos vemos cada 15 días aquí en Un Café Contigo. Hasta luego.